mercado se vende más oro que en cualquier otra parte del mundo. Y nuestra misión será conseguir el mejor precio posible. We are looking for 24 carats gold. We want to negotiate a little bit the price for 1 gram. Entonces, este es el precio por gramo. Sí, a menos de que quieras comprar 100 gramos para que nos bajen 5 días. No, pero tampoco, espérate. Buenísimo. Dicen que el que busca encuentra, ¿no? Sí. Saldremos ganando o perdiendo. Bien dicen que el que no regatea, no respeta su cartera. En el famosísimo Zoco de Oro en Dubái y nuestra misión del día será intentar conseguir el mejor precio posible en diferentes productos. Este es uno de los mercados de oro más grandes de todo el planeta. Con más de 350 comercios operando, se estima que todos los días se exponen más de 10 toneladas de este precioso material y que cada año se venden cerca de 50 toneladas. Los precios y las calidades aquí están bastante reguladas, al punto en que si te cachan aquí intentando vender oro falso, cárcel inmediata. Los precios por gramo están establecidos según los estándares diarios del comercio internacional y se suelen exponer públicamente, pero con lo que uno sí que puede llegar a negociar son con las tarifas de manufactura. ¿Cuánto cuesta incrustarle una piedrita? ¿Cuánto cuesta fabricarlo de cierta forma? Etcétera, etcétera. Así que en eso es que nos vamos a concentrar el día de hoy para intentar conseguir el mejor precio posible. En este tipo de mercados conocidos como zocos, el regateo es parte de la cultura. De hecho, muchos locales te cuentan que si al vendedor tú no le intentas sacar un mejor precio, incluso podrían llegar a ofenderse. Es parte de su cultura, el famoso jale y estire. Tú me das un precio, yo te lo replico, me das otro más, hasta que llegamos a una media en la cual estamos todos contentos. Esto seguramente va a estar bueno, va a estar muy divertido y no voy a estar haciendo esta actividad solo, sino que la voy a estar haciendo con estudiantes de la Universidad de Tether. En Tether College, los estudiantes viajan a 7 diferentes países y construyen un negocio real en cada uno de ellos. Seguro que muchos de ustedes recuerdan que hace unos meses vine a Dubái a documentar esta peculiar universidad, cuyo sistema educativo se basa en aprender realizando. Entonces, como parte de sus clases de negocios, ellos tienen que acudir a diferentes mercados, a hablar con los comerciantes, intentar sacar contactos, los mejores precios posibles, y de esta manera es que ellos van obteniendo sus calificaciones. Está brutal, está buenazo, y de una vez les digo que en efecto este es un contenido patrocinado. Gracias Tether por patrocinar una vez más nuestro contenido. Vamos a estar aprendiendo más sobre el sistema de esta universidad, vamos a estar platicando con los estudiantes y vamos a intentar regatear lo máximo posible. Venga, normalmente diría vamos a darle, pero nos encontramos en Dubái, así que diré ¡yala! Les presento a mi equipo de comerciantes para este día, estudiantes del primer semestre. Comerciante número 1, Mayra de Argentina. ¿Cómo estás, Mayra? Bien, ¿y tú, Luisito, cómo estás? Estamos bien. ¿De qué ciudad? De Catamarca. ¿Te consideras una genia en el comercio? Yo creo que sí. Siento que tengo unas buenas habilidades ahí sociales. De Costa Rica, el buen Steve. ¿Cómo estás, Steve? Súper bien, muy emocionado. ¿Estás listo para intentar conseguir el mejor precio posible? Yo creo que sí, soy muy bueno negociando, entonces espero que me vaya muy bien hoy. Desde Chihuahua, México, Lucy aquí. Qué buen outfit, Lucy, me encantó. Gracias, me lo compré ayer para estar más cómodos locales. O sea, es parte de tu técnica para el día, parecer local. Exacto, es parecer local, encajar poco más. Bueno, ahí el árabe me falta poco, pero ahí estamos. O sea, puedes fintear el inglés con acento árabe, tal vez. Sí, tal vez es lo que... Vi unos videos en YouTube, yo creo. Ay, sí. Yala, Habibi, what's the best price? Sí, exacto. Vos. ¿Estás lista para conseguir el mejor precio? Claro que sí, listísima. Y nuestro weón directo de Chile, el buen Enzo. ¿Cómo estás, Enzo? Excelente, acá con mucho calor, pero pasándola genial con Lucillo el Pillo. Vamos a comenzar con Team Lucía aquí. ¿Qué pasó, Lucy? ¿Estás confiada? Súper, ya pregunté con los locales y creo que vamos a agarrar muy buen precio. ¿Cuál va a ser tu tienda de elección? ¿Ya la tienes en mente? Sí, ya pregunté, me dijeron que por la puerta 3, que tiene
zero making charge. Ay, perro. Parece ok. cierto. No, es que Lucy hizo su tarea bien, ¿eh? O sea, desde que llegué me dijo, no, yo ya te tengo todos los datos, ya te tengo todo. Y a ver, lo que vamos a intentar conseguir va a ser 1 gramo, 24 quilates al mejor precio. Ok. Ese va a ser el estándar que vamos a manejar con todos. Yo creo que no en todos los casos vamos a comprarlo realmente, porque pues, o sea, está caro el pedo. Aquí, pues, vida de estudiante comiendo ramen. Exactamente, sí, sí. La idea es más bien fijar el precio, pero en una de esas también nos llevamos algo, chance. Chance y sí. El precio del gramo 24 quilates fijado hoy por hoy, ¿cuál es? Es como 415. $113. Ah, pues ahí está, mira. Entonces, ese es el precio fijado. Y bueno, de ahí nos vamos a ir mediando. Pues venga, vamos a tu tienda. Ay, perro, ve esto. Esto no lo vamos a poder negociar a buen precio. No. Ni comprar, o sea, nos endeudamos. Hala, ¿dónde nos estás trayendo tú? No, pues es que no podemos comprar en el mero mercado. Eso es para los turistas. Hay que meternos a las calles donde capaz y te navajean. Llegamos ya a la locación. Vamos a estar grabando todas las interacciones con una cámara discretita y tal para que sea pues lo más realista posible. esta Natural cosa, ¿no? el flow. Sí, porque si llegamos con la cámara así, van a saber que es para un video. Entonces la idea es que sea como lo más real posible. Vamos a ver. Hello, how are you? We're looking to buy like a gram. What's the price for 1 gram? Price is going on 415.5. Okay. That price will reduce 3 dirham less from the gold price each gram. And 0 tax, 0 making. O sea, nos están saliendo 3 dirham más baratos No, preciazo, ¿no? del precio que está ahorita en el mercado. Dice que si compras arriba de 100 gramos, le baja 5 dirham por gramo. Si compramos 1 gramo o 10 gramos o 20, nomás le bajan 3 dirham por gramo. Entonces, en vez de salirnos a 4.15, nos sale a 4.12. Ahí sí nos podemos ahorrar una lana, pero hay que comprar mucho. Sí, tenemos que comprar mucho. O sea, ¿esto cuánto dijo? Esto le va a bajar 4 dirham al precio del oro ahorita, por gramo. Pues el más barato sería este, entonces. No, el más barato es este. Este es 4, este es 3 y este es 2 y este es 3.5. 3.524. Entonces, este es el precio por gramo. Sí. Sí, a menos de que quieras comprar 100 gramos para que nos bajen 5 Bueno, no, dirham. tampoco, espérate. Pues 411.5 fue el mínimo precio que conseguiste. ¿Te sientes Sí. satisfecha? Yo creo que sí. Si vamos a otro lugar más en una callecita, capaz y le bajar más, pero por el lugar en donde estamos y por los precios que he visto, se siente bien. La verdad, nada mal. Fueron 4 dirhams menos por gramo, aproximadamente lo que Sí. se consiguió de descuento. Eso es más de $1 por gramo. Pues creo que bastante bien. Pues ese fue el precio de Lu. Vamos a ver qué tal los compañeros. Continuamos con el buen Enzo. ¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes listo? Listo, preparado, con mucha energía y vamos a conseguir el menor precio. ¿Cuál es tu estrategia? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde vamos a ir? La verdad, al final ya tenemos un precio base. Lucy ya nos lo dio. Entonces la idea es decir, no estamos dispuestos a pagar más y ver cómo nos va. O sea, vas a tomar de referencia el precio de Lu. Obvio, o sea, esa es la estrategia porque al final ellos dicen, prefiero que me compren a mí a que le compren al otro. ¿A dónde nos vas a llevar? ¿Cuál es tu tienda elegida? La verdad yo creo que más allá, más que nada por el sol, y vamos a probar suerte. Eso, para negociar Sí. tienes que estar bien. Claro, hay que estar Buenas. presentable, no hay que estar todo sudado. Exactamente. Así que vamos a la parte con sombra. Bien, me gustó. Buena estrategia. A ver, ¿a dónde nos estás trayendo? Estos callejones se ven Sí. muy auténticos. Se ven de barrio. Claro, acá también dice zero making cost. Yo digo que debería ser más barato porque es un barrio. De hecho, sí, el otro era como un centro comercial. Claro. Entonces aquí, chance la renta es más barata y pueden ser más flexibles, no lo Sí. sé. Pues vamos a intentar conseguir el precio. Por cierto, me encantó. Aquí chequen el ventilador de Enzo. 50 dirhams. Vas a encantar al vendedor, así Claro, de sí. techo airecito. Sí, está mucho calor, quiero un poco de aire. Bien, bien. Pues Genial. vamos, venga. Sí. Hello there, hi. Hi. How are you? Good. We're looking to buy some gold by gram. Exactly, yeah. So we are looking for 1 gram of gold. We're actually looking for the lowest price, right? Pero esperemos que nos muestre y después le decimos, mira, nos puede dejar a 411 o menos. ¿Cuánto deberíamos comprar para que nos deje ese precio por gramo? Y tener ese dato. We already have 411.50, right? As I told you. How many grams of gold should we buy if we would like to have 411? This price, 414. What about 411? We need 411.0. if you buy 50 grams, then this price we calculate this. Then Thank you very much, thank you. Ok, 413.5 es lo que se consiguió. A ver, Sí. no estuvo mal, pues es 2 dirhams de descuento por gramo. Claro, Ahora, lo que le entendí al brother es que eran 2 dirhams, pero si comprábamos 100. Sí. No muy conveniente, la verdad. No. En el otro fueron 4 comprando 50. Claro. No, aún así estuvo muy bien, creo que buen descuento. Estaba más cerca del centro igual. Capaz algo Exacto. ahí tiene que ver, como le estaba explicando Luisito antes. Yo creo que si uno se va incluso más lejos del centro, se puede encontrar un mejor precio, capaz. Sí, buen trabajo, Enzo. Continuemos.
comentaba, todo esto que estamos grabando de la negociación, del regateo, es parte de uno de los proyectos universitarios de TETR, esta universidad interesantísima, la cual ya documenté más a detalle hace unos meses. Si quieren ir a ver este video para enterarse más a fondo, les dejaré el link aquí abajo en la descripción, pero es una universidad con un modelo de estudios muy único, muy interesante y altamente eficiente, en el cual los alumnos estudian cada semestre en un país diferente. Por ejemplo, ahorita están estudiando en Emiratos Árabes, luego estudiarán en Estados Unidos, luego en Singapur y así en diferentes territorios alrededor del mundo. En cada país los estudiantes deben crear un negocio. En tan solo un año, los estudiantes de TETR han hecho ya 44 negocios que han generado cerca de $320,000. Dinero serio, lana de la vida real. Y es que es eso, se aprende con prácticas del mundo verdadero. Ahora tienen también ya planes de maestría en los cuales de igual manera se viaja a diferentes países y tanto para las licenciaturas como para las maestrías se da un título con acreditación internacional. Los maestros de la universidad son cracks en diferentes temas. Hay profesores de universidades Ivy League, CEOs de grandes empresas, directivos, gente con muchísima experiencia. Si les gustaría aplicar para poder estudiar en TETR, les voy a dejar toda la información aquí abajo en la descripción. Van a encontrar un link en el cual ustedes podrán aplicar y tal vez incluso poder llegar a tener una beca del 100%. ¡Hombre, qué maravilla! ¡Qué envidia tengo de estos jovenazos! Porque sí, esta universidad está chida. Los campus con los que se asocian tienen muchísima calidad, instalaciones de primer nivel. Continuemos. Continuamos con el Team Argentina. Mayra, ¿te sientes lista? Estoy bien segura. Bueno, todos saben que los argentinos somos medios ahí confianzudos, así que vamos a ver cómo nos va. ¿Cuál es tu estrategia? ¿Qué va a pasar? Mi estrategia es como medio hacerme amiga del vendedor, empatizar un toque, a ver si agarramos onda. ¿Qué tienda nos vas a llevar? ¿Para qué rumbo? Sí, a mí me llamó la atención esta de la esquina porque estuve más o menos chusmeando para adentro y se veían buena onda los vendedores. Eso también suma, me parece. Sí, es verdad, es verdad. Pues venga, vamos. Ok, Al-Walid se llama. Y también tienen 0 making charge. Sí, esto es súper importante, el 0% making charge. Sí. Sí, eso es bueno. Hi. Hello there. How are you? Hi. So we are looking for 24 carats gold you have. We want to negotiate a little bit the price for 1 gram because one of our friends just found a place that is for 11. So if you have a good price like that, you can tell us, and yeah, they will all come here sure. There is like somewhere maybe you can get. Bueno, vamos a ver por ahí. Vamos. Sí, bueno. They'll give you maybe like 3 or 4 dirhams less. Good, that's perfect. Yeah, that's perfect. Okay, thank All you. right. Thank you very much. A ver, pues básicamente se consiguió, digamos, que nos dijeran en qué lugar se puede conseguir otro. Sí, nos dijeron que podemos conseguir como 4 dirhams menos, que está bastante bien. Sí. Vamos a ver, dijo que era como para acá, ¿no? Ok, esto está medio shady. Vamos a ver. Aquí ni se va a ver eso. A ver, vamos a subir. Por alguna razón está abierto, ¿no? Mira, ve. Ay, para mí que es este, ¿eh? Sí, mira, esto se ve. Mira, aquí es. Uy, sí, mira, ha de ser acá. Toquemos un timbre, yo creo, ¿no? Ahí está, mira. Esto sí está bien escondido. Ok, ya nos abrieron. No, estos están cerradísimos. Este es el baño. Mira, sí, el bañito y todo. A ver, ahí no tuvimos suerte, estaba todo cerradísimo. Pero, pues, ¿qué será? A ver, este no es de oro, este sí. A ver, probemos suerte. Yeah, so we're looking to buy some gold. Yes. Yeah. How many grams? 1 gram is possible? 1 gram, Yeah, 1 gram, 24 carats. Great. We are looking for the cheapest one because our friends also want to buy a lot. Okay. And if we find a good price, they will come too. If we take local, for the air times 50, but the local charge they give you 50 dirham charge. Yeah, this one. So for 50 would be 409.
Oh, that's very good. Nice. That's perfect. Órale, That's perfect. 409. Sí, bien. All right, Genial. my boss. Buenísimo. Dicen que el que busca encuentra, ¿no? Qué éxito. Oye, qué éxito. Salimos hasta Sí, con con agüita agüita y gratis. todo. Estuvo muy bien. Ahora, se logró un precio de 409. Vamos a ver Wow. si Steve logra superar eso. Sí, estuvo muy bien, la verdad, estuvo muy bien. Esos son 5.50 menos del precio oficial. Ahora, el pequeño catch es que tiene que ser oro local. Sí. Teníamos que ir a otra tienda por él. Te lo dan como sin la... Sí, la cartita tienen Sin como la- una ajá. tarjeta, porque generalmente viene como de Suiza y así. No, el local es así, solo, Sí. sin la tarjeta esa. Y teníamos que comprar 50, la verdad no se me hizo mucho. No, sí, bastante creo que estuvo bien. bien. Pues venga, vamos con el último. A ver, el buen Steve quiere callejonear. Lo malo es que estamos encontrando todo bien cerrado. Pero es que sí, en estos callejones seguro que sí. Pues hay Claro. mejores precios, ya se siente menos turístico. Mira, ve, ahí tiene como relojes esa. A ver, este cuate nos está llevando a otro lado. Pero es que sí ve qué bajón, que ahorita todo está bien perro cerrado. Y me gusta que aquí este carnal ya nos está guiando y todo. Que nos lleven a un lugar para robarnos, ¿no? A ver, este carnal, pues el buen Steve Sí. se puso a preguntar así, ¿tú qué onda? ¿Tú qué onda? A ver, ¿qué teníamos? Y pues ya nos trajeron acá a un centro de oro, pues a ver si podemos conseguir algo chido, algo bueno. Vamos a ver. intentarlo. Hello, my brother, how are you? Are you good? So we're looking to buy some gold, 24 carats. We're trying to find a very cheap price per gram. A ver, mira, ya está Se ve sacando bonito, se ve bonito. las famosas tarjetitas. This is a 2.5 gram. Okay, and what's the best price for that? This is one for 1139. Okay, and what's the best price per gram? 12 gram, 415. If we buy a little bit more, how would it like? How much more do we buy? Almost same. And do you have something cheaper that we can buy, maybe like without the box and stuff? A ver cuánto nos baja. Encontramos algo. Sí, vamos a ver. 100 gram you buy this rate. Ah, mira. Okay, pero 411 is a little bit higher than what I expected. It will high. So, A ver, nos va a llevar al cuartito. Sí, creo que bien, creo que bien. Sí, nada más para confundirnos, ¿viste? Es su técnica. Escribe números y los borra. or if it is cheap, we can bring more people, so more people can do this type of investments. But we need a very good price. Alright, no estuvo mal, la verdad. 411.5, 4 de descuento, la verdad, nada mal. Sí, me faltaron dos Alright, días. thank you for your time. Thank you, brother, thank you. Pues 411.5, la verdad, nada mal. No está tan mal, estoy satisfecho. No estaban los callejones abiertos, entonces, bueno, creo que conseguimos Sí. un buen precio para hacer un lugar tan comercial. Es que eso, según las circunstancias del Sí. día y que no todo está abierto y tal, creo que Claro. estuvo muy bien, la verdad. Es más tema de perseverancia, venir varios días, venir a diferentes tiendas, venir con mucha agua porque hace mucho calor. Sí. Pero sí, no, depende mucho. Entonces yo creo que fue un buen resultado para... Sí, yo también para lo hacer un día creo, como hoy. porque también se abrió conversación de que no, que puedo hablar con mi jefe, Claro. pero tal. Pues qué chida actividad universitaria, sinceramente, creo que se aprende mucho practicando, Claro. ¿no? Como hablando con los vendedores Sí. y tal. No, y en todos los países tenemos experiencias diferentes, tenemos inmersiones, vamos a diferentes negocios, creamos una empresa diferente en cada país, entonces esta experiencia es la que realmente nos hace aprender de verdad, no leer, sino hacer. No, me encantó esto de Tether, ¿eh? Que Sí. te mandan así a las calles a hacer contactos, a platicar. Sí, a no, todo. nos tiran al agua a aprender, a nadar. Exactamente, así como. Claro. te dan tu patada, De ¿no? una vez. Órale, ahí cáele, ahí patalea Sí, sí. como puedas. No, pero increíble, increíble, me encantó. Pues muy bien, Steve. Gran trabajo, buen precio conseguido. Sí. Bien, creo que deberías estar satisfecho. Sí. ¡Qué maravilla! Pudimos ver que las chicas arrasaron con este reto. Consiguieron los mejores precios más rápido. Steve consiguió un excelente precio, tomó un poquito más de tiempo, un poquito más de negociación. Y con Enzo la cosa estuvo un poquito más ruda. Nos tocaron negociantes mucho más cortantes, mucho más de que si no te gusta, vete para allá. Pero sí, quedé asombrado con el resultado de Mayra. 409 le bajaron. ¡Hola, Orgo! Estuvo muy bien. Buena actividad y la verdad es que sí, así se aprende mucho mejor, yendo a las calles, platicando con los vendedores, tratando de negociar. Me gustó, estoy envidioso. Ojalá mis exámenes, mis clases hubiesen sido así de chidas, de divertidas.
Les presento al buen Pratham. Pratham es el fundador de Tether. Es un tipo bien interesante. La vez pasada ya platicamos con él más a detalle. Nos contó este sistema de estudios y tal. Y miren que un placer poder convivir con él una vez más. All right, Pratham, so how are you feeling about this second generation of students? Tell me. Super excited. The first year was 120 students. Now we have almost 200 students from 50 countries. Very, very excited. Tell me, I hear that now there's also like a master's degree program. Yeah. Maybe you can tell me a little bit about this. Yeah. You know, so we wanted to start with the bachelor's program, which we started last year. And this year we are launching our MBA program. It was hugely in demand last year. We got so many requests for an MBA program. People who are slightly older also want to do this travel-based program, this learn by doing program. And so this year we have decided to launch the master's program as well for students who have completed their bachelor's and are currently maybe working or finding work. You know, so at Tether, 50% of our teachers are actually practitioners who are working in the real world. So they work in the morning, they do their jobs in the morning. They are CEOs, MDs, CFOs, CMOs of various large companies. In the evenings or whenever they find time, they actually visit the campus and they work with students one-on-one or in the classroom, right? So it's not just faculty or professors, it's also practitioners who come into the classroom and teach them. And they teach what they recruit for, what they hire for. Hence the skills that they teach are very relevant and the way they teach it is a lot more exciting. So thank you for having us, Pratham. No, very fun, you. really, very cool. And yeah, we really had a blast, you know, like bargaining with the salesman. It was, it was cool. I'm glad you did. What did you learn? What did I learn yesterday? Yeah. I mean, I learned that you have to be persistent with the salesman because, of course, they want to make as most money as possible, and then the buyer wants to spend the less money as possible. So I mean, I guess I learned that you have to be very persistent. As you have to be, you know, like in the real world. Thank you, Pratham. Thank you for your time. Pues miren, un crack, el buen Pratham, buenísimo, chulísimo. Lo que me llamó la atención de Tether es que nosotros terminamos con un título y también siendo CEOs de nuestra propia empresa. Yo apliqué en abril de este año y me aceptaron en mayo. Entonces, nomás estuve un tiempo de espera. Lo que me llamó más la atención de Tether fue el hecho de que podemos conseguir distintas pasantías con empresas de todo el mundo. Lo que más me llamó la atención de Tether son las conexiones que podamos hacer con líderes globales en las industrias en las que queremos trabajar. Pues qué buenísima actividad ha sido esta. Me ha encantado venir a los zocos, a los mercados, ver los precios, negociar, adentrarnos por la cultura del regateo y del comercio en esta parte del mundo. Cuéntenme en sus ciudades, en sus países, cómo funciona este negocio, qué hubieran hecho ustedes para conseguir mejores precios. Los leo aquí abajo en los comentarios. Muchísimas gracias a Tether por patrocinar este contenido. Nos vemos, como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós. A la fecha en que publico esto, Tether está dando 2 becas al 100%, así que apliquen dando clic en el link que les dejo en la descripción.